Hola, ¿cómo están? Tuve un problema con el audio, así que voy a hacerlo de esta manera. Seguimos leyendo Frankenstein de Mary Shelley y vamos por el capítulo 12. Yacía sobre el lecho de paja, pero no podía dormir. Pensaba en los episodios del día. Me impresionaban los modales galantes de estas personas. Quería reunirme con ellas, pero no me atrevía. Recordaba muy bien el recibimiento que me dieron la noche anterior a manos de esos rústicos aldeanos y decidí que por el momento me mantendría en la choza observando y analizando los motivos que incidían en las actividades de los habitantes de la casa. A la mañana siguiente se levantaron antes de que saliera el sol. La joven arregló las habitaciones y preparó la comida. El muchacho salió luego de comer. El día repitió la rutina anterior, el joven trabajaba fuera de la casa y la muchacha se ocupaba de diversas tareas en el interior de la vivienda. El anciano, como advertí, era ciego y pasaba las horas ociosamente tocando el instrumento o meditando. Nadie podía tener sentimientos tan amorosos como los de la joven pareja hacia el venerable compañero. Le brindaban dulcemente todas las atenciones que surgen del afecto y del deber, y él los recompensaba con sus sonrisas bondadosas. Aquellos seres no eran felices. El joven y su compañera solían separarse y parecía que lloraban. No sabía cuál podía ser el motivo, pero me dolía profundamente. Felices. Si esos seres tan dulces no eran felices, era menos rara la desdicha de alguien tan imperfecto y solitario como lo era yo. Pero ¿cuál era la desgracia de estas personas tan buenas? Tenían una hermosa casa, así me parecía, y todas las comodidades, un fuego para darse calor cuando hacía frío, y comida para satisfacer el apetito. Vestían ropas excelentes y disfrutaban de la compañía y el diálogo entre ellos, y se intercambiaban afecto y bondad. ¿Qué podían significar esas lágrimas? ¿Eran de dolor? Me sentí incapaz de resolver este asunto, pero la observación constante y el tiempo transcurrido me sirvieron para explicarme lo que al principio me resultaba misterioso. Pasó un tiempo bastante prolongado antes de que pudiese descubrir una de las causas que inquietaba a esta dulce familia. Era la pobreza, que padecían en grado sumo. Se alimentaban exclusivamente con las verduras del huerto y con la leche de una vaca, que no daba demasiado, sobre todo en invierno. Cuando sus dueños no podían alimentarla, muy seguido padecían la tortura del hambre, especialmente se alimentaban exclusivamente con las verduras del huerto jóvenes que y con la solían leche de colocar una un vaca plato que de no comida frente al anciano, sin guardarse nada para ellos. Este podían gesto de alimentar. bondad me conmovió. Me había acostumbrado a robarles desde parte de su comida para poder alimentarme, pero cuando me di cuenta de que los perjudicaba no lo hice Nada más, para ellos. y comencé a comer bayas, nueces y raíces que recogía en el bosque vecino. Descubrí otro modo para aliviar la situación de la familia. Observé que el joven se pasaba gran parte de su día buscando leña para el hogar, así que por la noche tomaba sus herramientas, que aprendí a usar, y llevaba a la casa leña suficiente para varios días. Recuerdo la primera vez, la joven, cuando abrió la puerta por la mañana, se llevó una sorpresa cuando vio una pila de leña junto a la casa. Habló y su compañero se acercaron y también expresó sorpresa. Comprobé con placer que ese día el muchacho no fue al bosque, por el contrario, se quedó en casa reparándola, también se puso a cultivar el huerto. Poco a poco hice un descubrimiento todavía más importante. Observé que estas personas podían comunicarse sus sentimientos mediante sonidos que articulaban. Las palabras que pronunciaban a veces expresaban alegría, dolor, sonrisas o tristezas, en la mente y en el rostro del interlocutor. Se debía tratar de una ciencia de los dioses, y mi deseo era poder aprenderla. Pero mis intentos se volvieron frustrados. Pronunciaban con suma rapidez las palabras, y como lo que decían no tenía relación con los objetos que veía, no pude descubrir la clave del misterio. Sin embargo, tanto me apliqué a la tarea, y luego de haber habitado este refugio durante varias travesías de la luna, me di cuenta de los nombres con los que denominaban los objetos más comunes. Aprendí las palabras fuego, leche, pan y leña. Aprendí los nombres de ellos. El joven y su compañera tenían varios nombres, pero el anciano tenía uno solo, y era padre. La muchacha respondía a los nombres de hermana o Ágata, el joven a Félix, hermano o hijo. No se puede explicar la alegría que experimenté cuando conocí las ideas que correspondían a dichos sonidos y cuando además pude pronunciarlos. Distinguí estas palabras aunque no estaba en condiciones de comprenderlas. Por ejemplo, bueno, querido, desgraciado.
Así pasé el invierno. Los dulces modales y la bondad de aquellas personas me hicieron quererlos. Cuando ellos se sentían desdichados y yo me ponía triste, cuando ellos estaban alegres, me hacía eco de sus alegrías. Vi pocos seres humanos aparte de aquella familia, y sí, algunas personas estaban en la vivienda, sus modales toscos y su manera torpe de proceder me revelaban que mis amigos tenían virtudes que eran mejores. Observé que el anciano trataba de animar a sus hijos, como lo oí que los llamaba, para que abandonaran la tristeza. Les hablaba en tono optimista y con una expresión bondadosa que me complacía. Ágata le escuchaba con respeto, con sus ojos cubiertos por las lágrimas, que se limpiaba discretamente, pero comprendí que su rostro y su tono se alegraban luego de escucharlo al anciano. No sucedía lo mismo con Félix. Era siempre el más triste de los tres, y hasta yo, que no tenía experiencia, me daba cuenta de que era el que más había sufrido de todos. Y aunque su rostro era el más triste, su tono de voz era el más animoso que el de la hermana, sobre todo cuando se dirigía al anciano. Podría nombrar muchos ejemplos que reflejaban las inclinaciones de estos bondadosos habitantes de la vivienda. En medio de las necesidades, Félix le alcanzaba a su hermano el primer capullo blanco que surgía del suelo nevado. Las primeras horas de la mañana, antes de que ella hubiera despertado, apartaba la nieve del camino que iba hacia el establo, sacaba agua del pozo, traía leña, donde para constante asombro del joven se hallaba siempre con una cantidad renovada por una mano invisible. En algunos días, me parece, trabajaba para algún campesino cercano, porque no regresaba hasta la hora de la cena y no solía traer leña. Otras veces se ponía a trabajar en el huerto, y cuando había poco para hacer en el invierno, leía para su hermana y el anciano. Me desconcentraban esas lecturas hasta que comprendí que el joven pronunciaba muchos sonidos que se usaban en las conversaciones. Supuse que él leía en el papel su propio lenguaje y quise adorosamente conocerlo. Pero, ¿cómo alcanzaría este conocimiento si ni siquiera entendía los sonidos representados con esos signos? Así todo, progresé mucho en esta ciencia, pero no lo suficiente para entender la conversación, aunque esforzaba mi mente en la tarea. Tenía el deseo tremendo de conocer a los habitantes de la casa, pero me di cuenta de que no podía hacerlo hasta tanto no conociera su idioma. Ese conocimiento me permitiría que olvidara lo deforme que era. En realidad, el contraste que se le ofrecía permanentemente a mis ojos me hizo entender mi situación. Había sentido admiración por las formas perfectas de mis vecinos, su gracia, su belleza, su elegante figura, pero qué terror experimenté cuando pude verme en un estanque de agua clara. Primero me retiré sin entender que esa figura que se reflejaba en el espejo era la mía, y cuando me convencí de que era ese monstruo, me invadieron las más crueles sensaciones de tristeza y dolor. Dios mío, todavía no conocía las consecuencias fatales de esa mísera deformidad. Cuando arreció el calor, los días se prolongaron, la nieve desapareció y pude ver los árboles desnudos y la tierra negra. Félix comenzó a desplegar mayor actividad y los signos del hambre se fueron. Como comprobé luego, sus alimentos eran elementales, pero sanos, tenían para satisfacerse. Obtuvieron nuevas verduras del huerto para utilizar en sus comidas, y estos indicios de abundancia se incrementaron a medida en la estación que avanzaba. Al mediodía el anciano, ayudado por su hijo, solía pasear siempre cuando no estuviese lluvioso, como comprendí, que se decía cuando caían torrentes de agua. La lluvia era recurrente, pero los vientos, que eran fuertes, secaban la tierra de modo rápido y pronto. La estación fue mejor que en las semanas anteriores. Mi modo de vivir en ese refugio era siempre lo mismo. Por la mañana controlaba a los habitantes de la vivienda, y cuando ellos se iban a realizar sus ocupaciones aprovechaban para dormir. Me pasaba el día observándolos. Cuando se iban a dormir y había luna o la noche era estrellada, yo me iba a los bosques, recogía alimento y leña para la casa. Cuando volvía, limpiaba la nieve del camino y, si era necesario, realizaba los trabajos que había visto hacer a Félix.
Luego comprobé que esas tareas, ejecutadas por una mano invisible, les sorprendía mucho y en esas ocasiones les oía pronunciar espíritu bueno, maravilloso. Pero en aquel entonces no entendía el significado de esos términos. Comencé a reflexionar y a descubrir los sentimientos de esas criaturas. Quise saber por qué Félix siempre estaba doliente, Agatha triste. Se me ocurrió, tonto de mí, que podía darle felicidad a esa gente que se lo merecía. Cuando dormía o me hallaba en el exterior, las figuras de venerable anciano ciego, de la dulce Agatha y del excelente Fanny rondaban frente a mi vista. Los miraba como a seres superiores, los que arbitrarían mi destino futuro. En mi imaginación imaginé 1000 escenas de presentarme ante ellos y pensaba también en cómo me recibirían. Pensé que se sentirían a disgusto hasta que mi dulce forma de ser y mis palabras serenas los conquistaran. Estos pensamientos me exaltaban y renové el esfuerzo de aprender el lenguaje. Mis órganos eran toscos, pero flexibles, y aunque mi voz era muy distinta a la música dulce de mis amigos, yo pronunciaba discretamente aquellas palabras que comprendía. Era la historia del asno y del perrito, y aunque el asno fuera tosco, tenía intenciones efectuosas y no era merecedor de golpes y rechazos. Las lluvias y el dolor fecundo de la primavera transformaron profundamente el aspecto de la tierra. Los hombres que parecían haberse escondido en cuevas se dispersaron y se pusieron a cultivar, las aves cantaron sus notas más dichosas y las hojas comenzaron a brotar. Tierra afortunada, morada de los dioses que un rato antes había sido un lugar sombrío, húmedo e inhabitable, mi alma se sintió complacida por la forma agraciada de la naturaleza y se borró de mi memoria el pasado, ya que el presente se mostraba calmo y el futuro se enmarcaba dentro de los rayos brillantes de la esperanza y los anticipos de la felicidad. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.